Hola, ¿cómo estáis? Bueno, después de este lapso de tiempo en silencio obligado por circunstancias varias, diversos juegos y diversas dimensiones se han mezclado, pero aquí estoy de nuevo para hablar, porque es importante la expresión, es importante nunca callarse y nunca permanecer en silencio si tienes algo que decir, claro. Que hay gente que no tiene nada que decir y no para de hablar. Y sin embargo los que deberían hablar pues no hablan, permanecen callados, ¿no? Eso es una de las cosas más desconcertantes, ¿no? de la naturaleza, de la contradictoria naturaleza humana. La injusticia de la censura, autocensura, de la palabra escrita, de la palabra dicha, de la palabra usada o no usada. Y por eso yo creo que es obligatorio continuar con lo del sincronotron, que estuve casi 2 semanas sin practicarlo por multitud de razones, pues muchas cosas, muchas interferencias, muchas dislocaciones, muchas formas diferentes. Yo soy como una ONG andante, es decir, ahí donde me necesitan acudo, ¿no? No sé yo exactamente qué tipo de ayuda puedo yo proporcionar, o puedo yo realizar, o puedo yo, casi sin saberlo, pero de hecho es así. Entonces confío mucho en vosotros, en que me escuchéis y en que permanezcamos en este link, en esta relación, aunque sea un poco extraña y un poco bastante extraña y bastante, ¿cómo se dice? Virtual, ¿no? Sí, noosférica, ¿no? Yo, como os digo, me encuentro en un lugar de América del Sur, de Brasil, ¿ok? Me encuentro en la zona de Porto Alegre, Río Grande do Sul. No os voy a decir la localización exacta, claro, pero tampoco quiero poner más misterio del que cabe al asunto. Es decir, tampoco soy un nazi de estos que escaparon de la Segunda Guerra Mundial, se refugiaron en Brasil y tal. Pero sí, en cierta medida sí que he sido perseguido, ¿no? Como muchos en la antigüedad, anteriormente a mí, pues por ejemplo Agripa o el propio Paracelso. Aquí en el libro de Francis Barrett, Magus, aparecen multitud de testimonios de magos o de acusados de magos, realmente eran científicos, que bueno, que fueron perseguidos durante toda su vida y tuvieron que ingeniárselas de mil y una maneras, disfrazándose, las pasaron canutas, tuvieron muchas dificultades a la hora de ser comprendidos por las sociedades en las cuales vivían, ¿no? O se encontraban, y viajaron mucho, claro, porque cualquier persona culta debe viajar constantemente. Por ejemplo, Petrus de Habano, doctor en filosofía y física, escribió Antiquitates Scholae Americae Parisiensis. Apuleyo, el famoso Apuleyo. Apolonio de Tiana, que luego se reencarnó, parece ser, en Eliphas Levi. Eliphas Levi siempre dijo que él se convirtió en medium de Apolonio de Tiana. Y en este libro, que está escrito en portugués y editado aquí en Brasil, fíjate lo extraño que puede llegar a ser, ¿no? Las vueltas que puede dar un texto, o
lo extraordinario que puede llegar a ser una investigación hasta hacerte llegar a sitios inverosímiles para acceder a una verdad que a lo mejor podías llegar directamente en tu sitio habitual o aquel que parecía ser tu sitio habitual, ¿no? En realidad es una bilocación. Este es un fenómeno de bilocación. Dislocativo, es decir, no importa el lugar en estos momentos en el que tú os encontréis en este planeta. No existe tiempo ni espacio ya. Por lo tanto, es una cuestión de introspección. Y pues eso, aquí dice: Apolonio de Tiana fue una de las personas más extraordinarias que el mundo ya conoció. Nació en Tiana, en Capadocia, actual Turquía, al inicio del primer siglo. A los 16 años de edad volvió su pensamiento a un rígido discípulo de Pitágoras. Números. Renunciando al vino, a la carne y a las mujeres. Lo mejor de la vida. Abandonó el uso de calzados y dejó crecer el cabello y la barba, vistiéndose exclusivamente con lino, es decir, fue un rasta de la época apolonio de Tiana. Luego se volvió un reformista y fijó su residencia en el templo de Esculapio, donde muchas personas que sufrían se refugiaron para ser curadas por él. Al alcanzar la mayoría de edad, dio parte de su patrimonio a su hermano más antiguo, más viejo. Otra parte la distribuyó entre parientes pobres, reservando para sí una pequeña parte. Durante 6 años vivió sin pronunciar palabra. Y, a pesar de eso, durante su silencio, desveló diversas insurrecciones, o sea, consiguió eliminar diversas insurrecciones en Sicilia y Panfilia. De estas, la más difícil de calmar fue la de Aspenda, porque su trabajo era conseguir entrar en razón a personas llevadas a la revuelta por el hambre. Una cosa extraordinaria, es decir, una persona que tiene hambre ni siquiera puede llegar a pensar. Bueno, a causa de este tumulto fue el monopolio del cereal efectuado por algunos hombres ricos, ocasionando una extraordinaria escasez en la ciudad. Sin proferir una sola palabra y con la multitud enraivecida, como dice aquí en portugués, Apolonio puso fin al tumulto popular. ¿Cómo lo hizo? Él no necesitaba de palabras. Su silencio pitagórico producía los mismos efectos que la más eficiente oratoria. Viajaba mucho, se consideraba un legislador. Entendía todas las lenguas sin nunca haberlas aprendido. Poseía una sorprendente facultad de saberlo todo y lo que ocurría a una inmensa distancia. Cuando el emperador Domiciano fue apuñalado, Apolonio, que se encontraba en la plaza del mercado de su ciudad, a una inmensa distancia de la ocurrencia, exclamó: golpeado, golpeado está hecho. El tirano nunca más existe. Apolonio entendía el lenguaje de los pájaros, condenaba la danza y otras diversiones de este tipo, recomendaba la caridad y la piedad, viajó por casi todos los países del mundo y murió en edad muy avanzada. Su vida fue toda relatada por Filóstrato, pero contiene tantos hechos fabulosos que no tenemos tiempo de mencionarlos aquí. Muchos lo comparan precipitadamente los milagros de este hombre con los de Cristo, trazando paralelos entre ellos. No se puede negar que este filósofo recibió grandes honores, tanto en vida como después de su muerte. Y debido a su paganismo, su reputación se preservó, a pesar de su paganismo, su reputación se preservó durante mucho tiempo. Escribió 4 libros sobre astrología judicial. O sea, imaginar, astrología judicial. Y un tratado sobre sacrificios, mostrando qué se debe ofrecer a la divinidad. No debemos omitir una circunstancia que resalva al respecto de una persona venerable. Se cuenta que Aurelio quería demoler la ciudad de Tiana, volviendo pública su intención.
Pero un viejo filósofo, Apolonio de Tiana en este caso, de gran renombre y autoridad, un fiel amigo de los dioses, y él mismo venerado como una divinidad, apareció en su forma común cuando aquel se retiraba para su tienda, dirigiéndose con las siguientes palabras: Aureliano, si quieres la victoria, no pienses más en la destrucción de mis conciudadanos. Aureliano, si quieres reinar, abstente de la sangre de los inocentes. Aureliano, si quieres conquistar, sé misericordioso. Aureliano, reconociendo la aparición de este viejo filósofo por haberlo visto su imagen en varios templos, juró elevar un templo y estatuas dedicadas a él, alterando así su resolución de saquear Tiana. Recibimos este relato de hombres confiables y lo encontramos en libros de la biblioteca de Olpi. La dignidad de Apolonio nos lleva todavía más allá a creer en este relato, pues jamás existirá entre los hombres un hombre más santo, más venerable, más noble y más divino. Él devolvía la vida a los muertos, hacía y decía muchas cosas fuera del alcance humano. Y se pueden encontrar muchos relatos en las historias griegas de su vida. Ver Vopiscus in Aurelian, capítulo 24. Los habitantes de Tiana construyeron un templo para su Apolonio después de su muerte. Su estatua fue erigida en varios templos. O sea, un filósofo descreído de todo aparecía en todos los templos de la época. Era casi un dios esa persona, pero por su bondad, por su nobleza, por su amor hacia los demás. El emperador Adriano reunió todos los escritos de Apolonio que consiguió encontrar, guardándolos con cuidado en su magnífico palacio en Anzio, junto con un pequeño libro valioso de su filósofo sobre el oráculo de Trofonius. Este pequeño libro fue visto en Anzio en la época en que Filóstrato vivió. Ningún atractivo consiguió volver esta pequeña ciudad tan famosa como este valioso y extraordinario libro de Apolonio. Se cuenta que un sabio príncipe indio, un hábil mago, hizo estos anillos de los 7 planetas y se los dio a Apolonio. Un hábil mago. Él pasó a usarlos un día cada semana. O sea, un anillo para cada día de la semana. Los cuales le proporcionaron salud y vigor y juventud hasta una edad muy avanzada. Su vida fue traducida al griego de Filóstrato y al francés por Blaise de Vignaux, con un comentario bien amplio de Artus Thomas Lord de Embry, un parisiense. Posteriormente fue hecha una traducción inglesa de su vida, que fue condenada, prohibida y anatemizada sin razón. En la vida de Eliphas Levi, un gran estudioso del siglo XIX, aparece que en sus experimentos espiritistas se le apareció a Apolonio de Tiana en varias ocasiones. Incluso él pretendía ser reencarnación de Apolonio de Tiana. Desde aquí este vídeo dedicado tanto a Apolonio de Tiana como a Eliphas Levi, porque son y están entre nosotros todavía. Un vídeo dedicado esto a mi mujer, a mi esposa, a mi cuña, porque es todo para mí, en cada instante, en cada momento de mi vida. Y os deseo la felicidad más grande siempre. Os quiero mucho.